El ser humano está vinculado al agua, incluso desde el útero de la madre. Como pueden ver en este pequeño video, el feto está rodeado de agua. Después, eso es. Esta clase pretendo desarrollar este esquema de diagnóstico, y vamos a empezar, como empieza todo esquema, con la definición. Empecemos con la definición. Edema es el aumento de líquido en el espacio intersticial. El líquido sería esas bolitas de color azul. Y puede ser de manera difusa, por ejemplo, un edema cardíaco, o puede ser de manera parcial, ejemplo, insuficiencia venosa periférica. Cualquiera de las dos formas. Así hablamos de un edema generalizado, cuando el aumento de líquido es de manera difusa, un edema localizado cuando es de manera parcial. Eso es lo primero. Luego nos preguntamos, ¿a partir de cuándo yo en el examen físico voy a reconocer que el paciente tiene edema? Y lo voy a reconocer cuando el paciente ya está acumulando demasiado líquido, más o menos más del 6% del potaje del peso. Antes de eso, de repente, una alternativa es ver, este, si me esperan 5 minutos, porque aquí hay muchos carros, voy a subir un piso, por favor. Ya, decía que vamos a desarrollar estos esquemas y ya dije la definición, la repito, es el aumento de líquido en el espacio intersticial, sea de manera difusa o de manera parcial. Manera difusa, ejemplo, insuficiencia cardíaca. De manera parcial, el censo, ejemplo, insuficiencia venosa periférica. Listo. ¿A partir de cuándo vamos a detectar clínicamente, como están viendo acá en la foto, este hundimiento al presionar el edema se llama fobia? Cuando se retiene más del 6% del peso corporal. Y antes de eso, una alternativa sería que el paciente esté aumentando de peso sin que haya aumentado su apetito, sin que esté comiendo más. Podría ser la clave. Son algunas cuestiones básicas del espacio intravascular e intersticial. Ustedes saben que la mayor cantidad de líquido está en el espacio extracelular, 20%. Se divide un tercio en el espacio intravascular y dos tercios, mucho más, en el espacio intersticial. Luego, en el compartimiento intravascular hay dos compartimientos a su vez, el venoso y el arterial. ¿Dónde hay mayor cantidad de líquido? En el venoso, 85%. ¿Dónde se va a acumular normalmente o clásicamente el edema? En el espacio intersticial y algunas veces en el espacio intravascular. Recordando algunas fórmulas para calcular el agua corporal total en el adulto varón menor de 60 años, peso por 0,6, ahí hay un cálculo. En la mujer, peso por 0,5, y tiene ahí otro ejemplo. Después, continuamos con el desarrollo de este esquema. Entonces ya sé, como ya les he recomendado al inicio de todo esquema, además de estar la definición, tiene que estar la posibilidad de que sea un falso problema. En este caso sería un pseudo edema, y luego preguntar en este momento qué medicamentos está tomando, si hay un medicamento que está tomando recientemente, porque fácilmente podrían explicar, podría ser la causa del edema. Así tenemos. En este caso se trata de mujeres mayores de 30 años con obesidad mórbida generalmente, y que acuden a la consulta diciendo que notan preocupadas, ¿cierto? Aumento de volumen de las piernas y los muslos, pensando que es un edema. Sin embargo, al ver los pies, observan los pies, está normal. Esto te da la pauta para decir, este es un pseudoedema. Bien, cuando es un edema ya verdadero, eh, podríamos encontrar fobia, si el edema es generalizado, que es esta depresión al presionar el edema. Esto para que se acuerden, verdadero, la melena de león clásica, pero también puede haber una falsa melena, que sería así, es un león metrosexual con una falsa melena. Preguntemos por fármacos, corticoides, estrógenos, calcio antagonistas,
beta bloqueadores, AINES. A memorizar, compañeros, a memorizar. Siempre que un paciente tenga edema, preguntar por estos fármacos. El de uso más común, pues, son los AINES. Después están los corticoides, y si es cardíaco, tiene alguna arritmia, los beta bloqueadores o tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Ya. Entonces ya sabemos la definición, cuándo plantear pseudoedema y qué fármacos hay que preguntar. El siguiente paso es ver si es un edema localizado, o sea, un edema por aumento parcial de líquido en el espacio intersticial, o si es un edema generalizado. Entonces, veamos esto. Pero antes de eso, la fobia. Fobia es el hundimiento cuando se presiona el edema por desplazamiento de líquido. 4 grados de fobia. Grado 1 y 2 no hay distorsión. En grado 1 el edema desaparece, la fobia, perdón, desaparece rápidamente, y en 2 cruces desaparece a los 10 segundos y no hay deformación alrededor de la fobia. Después tenemos el grado 3 y 4, ya es con deformación. Y el hundimiento es mayor profundidad. Dura de 1 a 2 minutos 3 cruces, y 4 cruces dura de 2 a 5 minutos. Es decir, para valorar la fobia tenemos que ver el grado del hundimiento, el grado de hundimiento, y además si hay el tiempo que dura en remitir dicha depresión. Vamos a ver, ¿cómo voy a diferenciar si es edema generalizado versus localizado? Primero, generalizado suele ser bilateral, localizado suele ser unilateral, pero ustedes comprenderán que en medicina no hay absoluto. Sin embargo, es lo más frecuente. Hay excepciones. Generalizado no inflamatorio, localizado generalmente inflamatorio, como están viendo acá en el dibujo. Generalizado con fobia, importante la fobia. Localizado, fobia es muy discreta o no tiene fobia. Después, en generalizado, el edema va aumentando en el transcurso del día y disminuye con el reposo en cama. La paciente se levanta a miccionar varias veces en la noche, lo que se conoce como nicturia. En cambio, el localizado no disminuye con el reposo. Eso es más de lo mismo, lo que les estoy diciendo. Acá se nota que hay una fobia importante, tiene 3 a 4 cruces. A propósito de eso, aquí también, cuando el paciente está postrado, el edema suele localizarse en ciertas zonas por la presión hidrostática. Y tiene acá, si está echado, edema en el sacro, o en los tobillos, o en las pantorrillas. Ahora bien, acá hay otro concepto que es anasarca. Vean acá, paciente de la foto 1 tiene edema de pies y piernas, ¿de acuerdo? En cambio, en la foto 2 hay edema en casi todo el cuerpo, ¿ven? Hay edema de miembros inferiores y también del abdomen. Incluso el abdomen está voluminoso, puede tener ascitis. En la foto 2, el paciente está presentando lo que se llama anasarca. ¿Qué es anasarca? Anasarca es un edema generalizado que llega hasta la cerosis. El paciente va a tener derrame pericárdico, derrame pleural y aumento de líquido en el espacio peritoneal. Todo tipo trasudado. Causas de anasarca. Anasarca tienen una de las causas más frecuentes es síndrome nefrótico y la otra es insuficiencia cardíaca. Si vemos entre las dos, la causa más frecuente sería insuficiencia cardíaca. Así que recuerden lo siguiente. Dijimos en antes que el paciente no es lo mismo edema generalizado que anasarca, por si acaso, no hay que confundirse. Uno puede pensar que cuando es edema generalizado está totalmente hinchado el paciente, está edematizado. No, porque la foto 1 está a nivel de los pies y las piernas. ¿Por qué? Porque es leve. Pero cuando el edema es generalizado, es severo, ya será anasarca. ¿Aclarado eso? Y cuando el edema es generalizado tenemos posibilidades, o es cardíaco, es hepático, renal y carencial. Las características, quiero que entiendan esto bien, compañeros, que las características del edema generalizado es el mismo, si es cardíaco, si es hepático, si es renal, si es carencial. Es básicamente lo mismo. Entonces, tú me preguntas, pero entonces, ¿cuándo yo voy a decir que este edema me parece que es cardíaco? Buscando síntomas y signos
de alta valor positivo, de alto valor positivo en relación hacia el diagnóstico. Acá utilizamos sensibilidades y especificidades de alta sensibilidad, podríamos decir, para hablar en términos más simples. Y le pregunto al paciente que tiene edema de características generalizadas, ¿usted duerme con varias almohadas? Y te dice sí, de hace un mes, hace 2 meses. Ortopnea, alto valor diagnóstico. ¿O tiene disnea al caminar tal distancia? Sí, te va a decir. Incuritación yugular en el cuello, como estamos viendo acá, la vena yugular externa está dilatada, está pronunciada. También estaría indicando que hay hipertensión venosa sistémica. Entonces, en otras palabras, ¿cuándo debes plantear que es edema cardíaco? Si tiene el síntoma cardinal de insuficiencia cardíaca, que es la ortopnea. Si tiene signos de hipertensión venosa sistémica, como la incurvitación yugular, pero a 30 grados. ¿Listo? Así de simple. Luego, ahí tiene un ejemplo de una gran incurvitación yugular, ¿verdad? Tremenda incurvitación yugular que habla un paciente que tiene insuficiencia cardíaca descompensada. Aquí una pincelada nada más de la fisiopatología, que el edema cardíaco, en el edema cardíaco hay una disminución del volumen plasmático efectivo y esto lleva a activación de mecanismos neurohormonales. Aumenta la vasopresina, se activa el simpático y el sistema de renina-angiotensina. Esto da lugar a vasoconstricción a nivel arteriolar periférico y renal, lo que lleva a una resorción de agua y de sodio. Ese sería un poquito de la fisiopatología del edema cardíaco. Después tienen el hepático mucho más fácil todavía, porque el paciente va a presentar estigmas, signos de daño hepático crónico, como esto que está acá. Mírale el rostro, van a ver telangiectasia, las famosas arañas vasculares. Tiene ictericia, mírale las manos, tiene un eritema moteado en un fondo de palidez o ictericia. Son las palmas hepáticas. Después también está la contractura del Dupuytren, hay una flexión anormal del anular y el meñique. Y después el famoso flapping o asterismo, que seguramente ya ustedes tendrán conocimiento. Y luego acá lo que yo les decía, hagamos un poquito de examen físico en base a la evidencia. Y tienen acá dos signos. Las telangiectasias que se notan mucho mejor acá, que tienen forma de una arañita, y el eritema moteado. Vean, las sensibilidades y la especificidad. Son signos poco sensibles, como pueden ver, pero son bastante específicos. ¿Y cuál de los dos es más específico? Es las telangiectasias. Luego la citis, siempre mencionando la definición, ¿qué es ascitis? Es la acumulación de líquido en el espacio peritoneal mayor de 25 centímetros cúbicos. Eso es ascitis. Y eso ya van a aprender cuando hagan la rotación de fisiología digestiva, que van a encontrar que hay matidez en los flancos del abdomen, que al pedir al paciente que se ponga de decúbito lateral, esa matidez va a remitir. O sea, una matidez desplazable. O el signo de oleada, que también ya le explicarán en la rotación correspondiente, y vean que estos signos son más sensibles, la matidez, que específico. Y la signo de oleada es regularmente específico. Y por último, esto sería un ejemplo de este procedimiento conocido como paracentesis. Vean cómo drena el líquido amarillento. Parece ser entre un trasudado y un exudado. Y para ya darle pase al doctor Gamarra, todavía falta un poco, así que los que puedan continuar después de la clase del doctor Gamarra, que haría lo que está pendiente de esta clase. Y de todas maneras, esto va a continuar siendo grabado. Y a propósito de agujas,